Ok, entonces comenzamos. Entonces, como les decía, vamos a trabajar el presente progresivo del verbo to be en oraciones informativas, afirmativas, negativas e interrogativas. Ya estas oraciones afirmativas ustedes la trabajaron en la guía pasada. Y este amiguito que tenemos aquí, que es el verbo to be, también ya lo trabajaron en la guía pasada. ¿Ya? Bueno. Entonces aquí yo le decía, vea, para que tengan en cuenta, niños, deben llenarla con lapicero. ¿Listo? Deben de tratar de realizarla con lapicero o un lapicero de un color diferente para que se puedan ver bien, bien qué, bien lo que ustedes escriben. ¿Listo? La pueden desarrollar en el cuaderno o si les alcanza ahí en la misma guía, la pueden hacer ahí mismo en la guía. ¿Listo? No tienen que ponerse a copiar todo esto, no, esto es para que lo lean y guarden la guía. ¿Listo? Recordarles el horario de trabajo, de 7 de la mañana a 1, de lunes a viernes, siempre y cuando no sean festivos. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de comenzar, aquí en la guía yo les dejo a ustedes, vean, ahí en la guía yo les dejo a ustedes y les recuerdo cuál es la conjugación del verbo to be. Vean, conjugación del verbo to be. Esto ya lo habíamos trabajado en la guía pasada. Entonces, eh, vengamos aquí tantico. Tenemos a ver. Tenemos a John Heider. Señor, John Heider, léame la señor. léame este cuadrito. Pronombre personal primero, me lo lee en español, en inglés y el verbo to be. ¿Cuál? ¿Usted no está viendo lo que yo estoy colocando? Sí, ya. Primero digo el pronombre Sí. y, Ajá. y yo No, espere. Vamos por parte. Vamos por parte. Vamos a hacer. El primero es yo. y. ¿Listo? Yo. Sí, Que señor. ustedes ya lo saben. En inglés se escribe y, se pronuncia I. ¿Y cuál es el verbo para este? Para. ¿Qué pasó con Heider? Heider apagó el micrófono. Bueno, alguien que me lo quiera leer. Yo, profe, Hágale. pronombre personal. Ujú. I, que el verbo to be de él es I am. No, 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 espere, espere. Ojo. Mire que muchachos que eso lo trabajamos nosotros en el primer periodo y eso tienen, yo les dije a ustedes, eso lo tienen que aprender ustedes bien, bien, bien. Una cosa es el pronombre personal y otra cosa es el verbo to be. ¿Listo? Entonces, el pronombre es I y el verbo es am, no I am, porque I am es la unión de los dos. ¿Listo? Entonces, el primer pronombre personal es I, que significa yo en español, y el verbo to be es am. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, vale. ¿Clarito este? Ojo porque de aquí parte todo el trabajo que vamos a hacer. Este cuadrito es prácticamente más de la mitad de la tarea que ustedes tienen que hacer. El siguiente, las carros me estaba leyendo, ¿cierto? Sí, señor. Hágale. ¿Le sigo con la otra o con la misma? Sí. No, con la otra, hijo.
Yo, y el Ujú. verbo to be de él es are. Are. ¿Y qué significa Joe? Yo are. No. ¿Qué significa Joe en español? Ustedes. Usted. Ojo que estamos en orden, ¿no? Primero, sí, o sea, me significa ustedes, pero vamos en orden. ¿Listo? Siga. She, she en español significa ella. Ujú. Y el verbo to be de él es is. Is. Siga. He Ajá, he. en español significa él. Ujú. Y el verbo to be de él es is. Sí. Seguimos. Ir en español significa eso, esa. Ujú. Y el verbo to be de él es is. Listo. Seguimos. We en español significa nosotros. Sí. Y el verbo to be de él es are. Are. Muy bien. Seguimos. Yo en Ajá. español significa ustedes. Y el verbo to be de él es are. Are. Muy bien. El último. They Sí. en español significa ellas, ellos. Ujú. Y el verbo to be de él es are. Listo. Entonces, muchachos, esa es la conjugación del verbo to be y esto ustedes se lo deben aprender de memoria y sobre todo en español saber qué significa am, saber qué significa are, saber qué significa is, que eso también ya lo trabajamos. ¿Listo? Saber que am significa soy o estoy. ¿Sí? Are significa es o está. Esa conjugación ustedes ya la tienen en las guías pasadas. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tenerlas guardadas en el cuaderno, pegaditas, para que ustedes vayan repasando. El ejercicio pasado era traducir las oraciones, unas oraciones que estaban por ahí los niños jugando. Entonces, yo estoy viendo televisión. Ahí le aparecía la palabrita am, que ellos están jugando en el fútbol. ¿Listo? Entonces, para que recordemos. Bueno, entonces venían estos verbos, niños. Aquí les van a aparecer unos verbos, ¿cierto? Que los tenemos, yo se los doy en español. Hay más verbos, pero yo les di estos como que son los que más trabajamos, ¿vale? Que los tenemos aquí en español y abajo los tengo en inglés. Español, inglés y así sucesivamente, ¿ya? Pero a estos verbos, bueno, quiero que miremos estos de acá, vean. Este, mire, vea, es un solo verbo. O sea, una sola acción, perdón. El verbo es este, mire. Eat, que significa comer. Y breakfast significa desayuno. Entonces, si yo pongo eat breakfast, entonces sería desayunar. Lo mismo, lunch es almuerzo, ¿ya? Pero si le pongo la palabrita eat, entonces ya me dice que es almorzar. O sea que almorzar no es solamente lunch, sino los dos. ¿Listo? Lo mismo para cenar, vea. Eat dinner. ¿Listo? Entonces aquí tenemos todos estos verbos. ¿Qué pasa con estos verbos? Que a estos verbos, a todos estos verbos, al final debemos agregarle esta palabrita, ing. ¿Sí me están escuchando y me están viendo, niños? Sí, señor. Ok. Entonces aquí les coloco un ejemplo. Vea, verbo comer. Comer. No estoy hablando ni de desayunar, ni de almorzar, ni cenar. Estoy hablando de comer. Comer solito. Que está por acá arribita, véalo. Comer. Eat. ¿Listo? Entonces a comer le vamos a agregar ing y entonces diría comiendo y quedaría así. Eating. Si de pronto por allá les aparece así, eat breakfast, entonces a cuál de las dos le iríamos a agregar ing, a breakfast o a eat. Alguien que me responda. A ver, profe. A eat, ¿ya? A este y acá arribita, no aquí a este.
¿no? Porque el verbo es este. ¿Listo? Que si de pronto un verbo le termina en E, así como está este de aquí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitamos la E y le agregamos ing. Listo, y me queda recycling. ¿Listo? Eso. Que si el verbo termina en I, como está este de aquí, pues no pasa nada, le agregamos ing. Listo. Que, que si el verbo está aquí como este que está a cantar, que ya tiene, supuestamente tiene ing, no pasa nada, pues hay que agregarle ing otra vez. Le quedaría singing. ¿Listos? ¿Listo, niños? Sí, señor. Listo, profe. Vale, hay una regla que cuando Sí, estén señor. un poquitico más grandecitos, de pronto para no confundirlos, dice que si uno se encuentra verbos como, por ejemplo, correr, que tiene consonante, vocal, consonante, entonces se le debe duplicar la última consonante y agregarle ing. ¿Sí? Por ejemplo, mop, vea, consonante, vocal, consonante, entonces uno le duplica la última consonante y le agrega ing. Pero bueno, yo ahí no me voy a enfrascar tanto, eso ya es una cuestión después de que ustedes lo vayan sabiendo nada más. Solamente a los que tengan, por ejemplo, a EAT no se le puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es vocal, vocal y consonante. Solamente sería los que son consonante, vocal, consonante. Se lo digo por si de pronto por allá en algún libro lo ven o alguien dice, ve, el profesor, vea, no nos dijo esto, ¿qué tal? Vea, por ejemplo, este, que es sembrar, sería lo mismo. Consonante, vocal, consonante, entonces la última se le duplica y se le agrega ing. Sowing. ¿Listo? ¿Listo, niños? Sí, profe. Listo, Bueno, profe. entonces ahorita sí, esta partecita que yo les doy aquí, niños, es importantísima para que ustedes la tengan en cuenta para poder hacer los ejercicios. Entonces, vamos a echarle un vistacito a las fórmulas. ¿Listo? Ahí están todas las fórmulas, la de la informativa, con un ejemplo, la afirmativa, que es la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Tenemos la negativa, que me niega lo que de pronto me dije en la afirmativa. Y tenemos la interrogativa, que es otra pregunta. Entonces, esto, niños, es como un mini diálogo, es una conversación pequeñita, donde yo pregunto algo, ¿listo? Y alguien me lo contesta. Por ejemplo, aquí estoy preguntando, ¿dónde está mi abuela trabajando el sábado? ¿Ya? ¿Dónde está mi abuela trabajando el sábado? Entonces, la respuesta que me dan, me dicen que ella, ¿quién es ella? Pues mi abuela, está trabajando en la tienda. ¿Listo? Porque yo estoy preguntando dónde está mi abuela trabajando. Entonces alguien me está diciendo, ella está trabajando en la tienda. ¿Listo? Y me dicen la negativa, ella no está trabajando en el hospital. ¿Sí? Entonces, si yo la voy a buscar en el hospital, no la voy a encontrar ahí porque ella no está trabajando ahí. Ve, aquí en la fotocopia, corrijan porque ahí me quedó in y es is. Revisen ahí la fórmula de ustedes. Creo que aparece una N y es una S. ¿Listo? Sí, señor, aquí me aparece. Eso, entonces táchenla, corríjanla, por favor. Ya la corregí. Ok. Y después vuelve otra vez la pregunta, la interrogativa. ¿Está mi abuela trabajando en el hospital? Entonces, como yo pregunté por la negativa y me dijeron que no, vean, acá me dijeron que no estaba trabajando en el hospital, entonces coloco no, ella no es. Entonces, más o menos como para que lo tengamos en cuenta. Aquí, muchachos, les doy una nota, ¿verdad? Dice, WH son palabras en inglés que tienen en su forma de escribir estas dos letras. Las que vamos a usar son, o sea, WH son unas palabras que, como las escribimos, tienen, vean, WH, aquí también tiene WH, esta tiene la W y la H, no en el inicio, pero la tiene en la escritura.
WH, WH. Y les digo en español qué significa cada una. ¿Listo? Bueno, les doy un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está usted? Ojo, vea. ¿Dónde está usted estudiando los lunes? Entonces, como le preguntan a ustedes, y ustedes ya saben que, vea, si ustedes no recuerdan qué significa Joe, pues entonces vienen a la primera tablita, lo buscan. Joe puede ser usted o Joe puede ser ustedes. Ah, bueno. Entonces, en este caso, ¿cómo sé yo que me están hablando de ustedes? Por la respuesta. Porque le están diciendo, ¿dónde están ustedes estudiando los lunes? Permítame un segundo que dice aquí. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama este ejercicio? Que la prima me dijo que estaba mal lo que hice anteriormente. Entonces, eh, la respuesta, como es con we, o sea, nosotros, entonces yo ya sé que Joe es ustedes. ¿Dónde están ustedes estudiando los lunes? Nosotros estamos estudiando en Florencia. Nosotros no estamos estudiando en Neiva. ¿Está usted estudiando en Florencia? Sí, nosotros estamos. Si en caso le preguntaran por la de Neiva, ¿están ustedes estudiando en Neiva? No, porque ya dijimos que no. Bueno, entonces a lo que vinimos, muchachos. Porque esta carretica ustedes dirán, uy, no, pero yo no entiendo absolutamente nada de eso. Y ojo que estamos hablando en español. Aquí no les voy a preguntar que me hablen en inglés ni esas cosas. Primero vamos a aprender a pensar un poquito en español y después lo que pensamos lo ponemos a inglés. Entonces aquí yo les doy un ejemplo, miren. Un ejemplo con unos rengloncitos, vea. Que están supuestamente en blanco, yo los llené. Y te digo que la primera oración que encontremos con símbolo de pregunta es informativa, la que viene debajo es afirmativa, la que viene más abajo es negativa y la última es interrogativa y su respuesta. Aquí hay un ejemplo muy clarito. Miren, esto de aquí que estoy señalando, ¿qué es? Esto de aquí, ¿qué es? No me van a decir que es is, porque ya sé que es is, pero ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿Está? No, yo no dije que me tradujeran. ¿Qué significa dentro de la ¿Es? oración? ¿Cómo? ¿Es? No, We are, no, 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 we, no, 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 no. ¿Qué significa? ¿Qué es is? No qué significa, sino qué es. Que ya lo hemos trabajado desde el año pasado, desde el periodo pasado. Entonces, si no recuerdan, vamos a la fórmula. Aquí está. El verbo to be. El verbo to be. Muy bien. El verbo to be. ¿Listo? Yo por aquí estoy tomando nota de los que me están participando. Y como ahí queda la grabación, entonces yo después les doy ahí unos punticos extras. ¿Listos? Entonces, este es el verbo to be. O sea, lo primero que tengo yo es un WH, ¿cierto? Y es lo que me dice acá la fórmula, vea. Ustedes que tienen la fórmula ahí a la mano, pues vayan leyendo la fórmula. A mí me toca subir y bajar la hoja. Vea, tenemos WH. Después del WH que viene, el verbo to be. Y después del verbo to be que viene, el sujeto. ¿Cierto? Entonces, ustedes coloquen, si quieren, zafen la hojita y pongan la fórmula ahí al ladito para que vayamos y no tenga que subirla y bajar la hoja aquí. Entonces, van conmigo. ¿Qué es lo primero que aparece en la fórmula? WH, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Valentina, ¿qué dice después que viene la fórmula? Verbo to be. Verbo to be. Listo. ¿Qué sigue después, Valentina? sujeto. ¿Ves? Valentina le puso la voz como gruesa. Sujeto, profe. Viene el sujeto. ¿Listo? Sí, Vale. señor. Después del sujeto que sigue, Verbo principal. verbo principal. ¿Qué lleva el verbo principal?
ING, profe. Con ing. Ojo que ahí están leyendo ahí la guía y la guía no tienen que saber nada de inglés ni nada, simplemente es leer. ¿Listo? Entonces ya este verbo tiene ing, vea. ¿Listo? Y por último, ¿qué dice la guía? Ve, ¿qué dice la fórmula? Complemento. Complemento. ¿Listo? Complemento. Y esa es informativa. Entonces, vea. Ahora, Michelle. Sí, señor. Entonces, vamos para la afirmativa. En la fórmula, ¿con quién empieza la informativa? La afirmativa, perdón. ¿Con quién empieza? Con che. No, en la fórmula. Ojo que yo les dije a ustedes, saquen la fórmula y déjenla ahí al lado para que la vayamos leyendo. ¿Qué dice la fórmula? Verbo to be. No, pero venga muchachos. Mire que ustedes no están, o sea, están ahí, pero no están ahí poniendo cuidado lo que uno les está diciendo y así es El sujeto, profe. así es muy complicado. Mire, vean, vuelvo y me devuelvo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, sí o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Michelle la está viendo? Sí, señor. ¿Heider la está viendo? Sí, señor. ¿Valentina la está viendo? ¿Valentina la está viendo? Bueno, y lo otro, pues que toca acá estar, aquí vamos a estar unas 2 horas sentaditos y toca estar pendiente porque uno les pregunta y ustedes se me desconcentran y después no se pierden, vea. Ahí Valentina no sé qué está haciendo que no me contesta. Entonces, vea, aquí le dice afirmativa, vea. ¿Qué dice después de la afirmativa, Michelle? Sujeto. Sujeto, ¿ya? Entonces es lo que le estoy diciendo yo acá, que con qué empieza la afirmativa en la fórmula. Entonces, ¿con quién empieza la afirmativa en la fórmula? Sujeto. Con el sujeto. O sea que este chi que está acá, ¿qué viene siendo? Según la fórmula, ¿qué es? Según la fórmula, chi, ¿qué viene siendo? Sujeto. El sujeto. Si me están diciendo que la afirmativa, vea, la fórmula me está diciendo que lo primero que debo escribir es el sujeto. Y si yo vengo al ejercicio y veo que aquí hay un chi, entonces ese chi, ¿qué es? Pues el sujeto. Por eso le digo yo, saquen la hojita de la fórmula y pónganla a un ladito para que no estén para arriba y para abajo. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar muchachos porque los veo que están dormidos todavía y ya van a las 9. Michelle, ¿qué viene después de colocar el sujeto en la fórmula? El verbo to be. El verbo to be. Y entonces mire que en este ejercicio coinciden aquí is y obviamente aquí is. ¿Listo? ¿Qué sigue después del verbo to be, Michelle? Verbo principal. El verbo principal con ing. Véalo. Este y es el mismo que está acá arriba, vea. ¿Listo? Y después, ¿qué viene? ¿Qué dice la fórmula que debe venir? Michelle. Completo. ¿Cómo? Complejo. Complemento. ¿Cómo? El complemento. Complemento. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y después viene la negativa. ¿Cuál es la diferencia entre la negativa y la afirmativa? ¿Quién me dice? Que la negativa lleva no. Que la negativa lleva not. ¿Fue Blady la que me habló? Sí, señor. Muy bien.
que la negativa lleva no. Vea. Y lo otro es que los complementos son diferentes. Vea, acá dice un complemento y acá dice otro complemento. Uno significa tienda y el otro significa hospital. ¿Listo? Aparte, en español, para que no se me vayan a confundir, la negación suena primero. Si yo les voy a leer esta oración en español, diría, ella no está trabajando en el hospital. Si ven que primero suena el no, porque nosotros en español hablamos así. Ella no está o mi mamá no está, pero en inglés primero suena el is y después el not. Sería she's not working in the hospital. Entonces, para eso les doy la fórmula para que no se vayan a equivocar, niños. Mire, sujeto, verbo to be, negación, vean. Negación viene después del verbo to be. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, y por último, tenemos la interrogativa. Que la interrogativa es similar a esta que está acá, simplemente que ya no lleva WH. Y debemos agregarle uno de estos dos complementos. Entonces aquí empieza con el verbo to be, después el sujeto, después el verbo principal con ing y por último un complemento. ¿Cuál complemento? Alguno de estos dos, sea la afirmativa o sea la negativa. ¿Para qué esto? Pues para saber cómo la respondo. Por ejemplo, aquí preguntaron por hospital. Como hospital es de la negativa, entonces la respuesta pues es no. ¿Listo? Entonces, si hubiera preguntado por tienda, entonces como tienda, si la cambiamos, si colocamos esta, como store es de la afirmativa, entonces la respuesta sería al contrario, sería de sí. Y esto ya no va. ¿Listo? ¿Vieron? ¿Sí me hice entender? señor. Sí, señor. Bueno, entonces ya saben, en la interrogativa ustedes deben colocar el complemento, si no lo tiene la oración, de la afirmativa o de la negativa. Y así mismo se contesta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio. Venga, les digo yo cuál vamos a hacer. Tenemos 3. Bueno, vamos a hacer el segundo. ¿Listo? Vamos a hacer el segundo. Entonces yo les voy a ir preguntando y usted al que le pregunte me va contestando. ¿Listo? Lascarro, ¿está por ahí? Señor. Bueno, vamos a empezar. Usted me va a ayudar a hacer la informativa, la primerita, esta y aquí. ¿Listo? Entonces, pero primero vamos a echarle un vistazo a todo el ejercicio. El ejercicio termina aquí, vea. Aquí termina el ejercicio. ¿Ya? Hasta donde está la pregunta esta. Ya este de aquí es otro. ¿Listo? Entonces, vamos por parte. Entonces, si ustedes ven todo el ejercicio, miren, aquí encontramos, ¿qué es esto? ¿Qué es are? ¿El verbo to be? Verbo to be. Listo, ya tenemos un verbo to be. ¿Y qué sería we? ¿Sujeto? Un sujeto. Sujeto, profe. Un sujeto, muy bien. Entonces, ojo que ya nos dieron unas pistas. ¿Listo? Y vean, aquí tenemos algo con ing. ¿Qué será esto? El verbo pintando. Sería el verbo principal, ¿cierto? Entonces, mire que ya tenemos unas pistas. Entonces, a ver. Jennifer. Sí, señor. Entonces, usted me va a leer la fórmula y Lascarro va a hacer el ejercicio. Léame la fórmula de la informativa, por favor. Verbo to be. No, de la informativa. Informativa. Ah, ya.
Dale, dale. WH. Bien. Lascarro, Señor. ¿tenemos WH en la oración? WH no. ¿Cómo que no? Y entonces esto que está acá, ¿qué es, man? Ojo que esto es como un rompecabezas, vea. Aquí ya me la dieron. Entonces ya no tengo que escribirla. ¿Listo? Hey, niños, ¿listos? Sí, Sí, señor. señor. Profe. Bueno, siga, Jennifer. ¿Qué viene después? Verbo to be. Verbo to be. Entonces, Lascarro. ¿Qué verbo to be vamos a colocar ahí? El... Ojo que yo ya les di aquí las pistas y pero de todas maneras, ¿qué verbo vamos a colocar ahí? ¿No, Lascarro? Michelle, Señor. ¿qué verbo vamos a colocar ahí? Ayúdele a Lascarro porque Lascarro... Is. ¿Cómo? Is. A ver, Valentina, ¿qué dice usted? ¿Qué verbo vamos a colocar ahí? Valentina hace rato, venga yo a revisar si es que Valentina se fue de aquí. Ah, Valentina no está. Heider, Heider, Señor. ¿qué verbo to be vamos a colocar aquí? Is. No, Lady, ¿qué verbo vamos a colocar ahí? Are. Bueno, entonces, ojo muchachos con lo que yo les estoy diciendo. Cuando empezamos el ejercicio dije, vamos a revisar. Le pregunté por ahí a alguien, ¿qué es esto que está aquí? Ar. Alguien me dijo que era el verbo to be, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Y después pregunté que qué era we y me dijeron que era un sujeto. Entonces, si este verbo que está aquí está dentro del ejercicio, dentro de todo este que es el ejercicio, ¿listo? Aquí ya me están dando la pista. Are. Ahora, si ustedes no lo pueden identificar teniéndolo aquí, entonces tendrían que ir a la primera cuadrito este que yo les di y buscar Joe, vea. ¿Y con quién va Joe? Michelle, léalo. ¿Con quién va? Con Ar. Eso fue lo primero que hicimos, vea. Entonces vea que yo les estoy dando las pistas, les estoy dando las cosas para que ustedes lo hagan. No es sino mirar, leer la guía y hacerlo. O sea, hace que aquí quién va. Are. ¿Listo? Bueno. Jennifer, ¿qué sigue después de... Bueno, ¿qué sigue después del verbo to be? Sigue el sujeto, profe. El sujeto. Lascarro. Señor. Mano, usted está haciendo el ejercicio. ¿Tenemos sujeto sí o no en esta oración? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos sujeto que es Joe. ¿Qué viene después de... Que no tengo que escribir nada. ¿Qué viene después del sujeto? Jennifer. Verbo principal con ing. Verbo principal. Entonces, Lascarro, ¿cuál es el verbo principal? Jugar. No, pero ¿por qué Joe are? Estamos hablando del verbo principal que está aquí entre paréntesis. Vea, ¿qué dice aquí? Pintando. Pintar. ¿Y dónde estaba el verbo principal que antes también yo lo identifiqué y le dije, mire, véalo, ojo que aquí está, vea? ¿Quién me dice?
Aquí dentro del ejercicio está. ¿No? ¿Ninguno? Paint. ¿Se acuerdan cuando yo empecé también les dije yo, mire, vea, ¿qué será esto que está aquí? Y ustedes me dijeron el verbo principal y ya tiene ing. Ahí estaba, véalo. Entonces, Painting, y no que está buscando en el cuadro. por eso, pero yo al principio, por eso les dije yo, mire, vea, primero revisemos aquí el ejercicio a ver qué me da el ejercicio. Y si no encuentro aquí, entonces ahí sí me pongo a buscar en el diccionario, en el cuadro, en la guía. Pero yo aquí en el ejercicio les doy a ustedes las pistas suficientes para que empiecen a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos painting, véalo. Pintando, profe. Claro. Listo, véalo, aquí está, porque es que aquí lo tengo, vea. Painting. Painting. De todas maneras, si no lo pueden encontrar, entonces vendríamos acá al cuadrito donde tenemos y vamos a ver si acá está. Y aquí está. Simplemente que acá, entonces me comí una A. Listo. Y aquí también entonces me comí una A para que lo corrijan. ¿Listos? Bueno, y ahí ya me quedaría la primera, que es la informativa. Entonces, si yo no sé cómo alguien que me diga qué significa este HOW. En la guía está, yo les dije dónde estaban. ¿Cómo? Quería cómo. WH, profe. Sí, no, WH no significa. Ahí en la guía está, vea. Mire, ¿qué significa? Aquí está, vea. ¿Y qué significa? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? No significa WH porque WH no es nada. Entonces, ¿quién me dice qué dice aquí en español? How are you No, en español, painting? español. ¿Cómo están ustedes pintando la escuela? Listo. ¿Cómo están ustedes pintando la escuela o cómo están ustedes pintando el colegio? ¿Listo? Entonces, vamos a responderla. Aquí tenemos una comita. Vamos a responderla. Hat Lady, vamos a hacerla. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, Lascarro, ahora usted me va a leer la fórmula de la afirmativa. Y Hat Lady va diciendo y yo voy escribiendo. Hágale, Lascarro. ¿Con quién empieza la fórmula? Con el sujeto. Con el sujeto. Hat Lady, ¿tenemos sujeto? Aquí en el ejercicio, aquí. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, señor. Yo no lo veo. ¿Dónde está? We. Espérate. En este ejercicio no lo tengo. Tengo que escribirlo. Ah, lo tengo acá, sí, pero yo le estoy preguntando que si lo tenemos acá. Entonces, para Ya. que los demás lo comprendan, porque después, ¿sí? Entonces, Sí, señor. aquí no lo tengo. Tengo que colocarlo. Entonces, al principio, ustedes me dijeron que we era un sujeto. O sea, hace que ya el profesor me dio el sujeto. Entonces, yo lo que hago es volverlo a escribir acá, vea. ¿Listo, niños? ¿Sí están conmigo o no están conmigo? ¿Se fueron? Sí, señor. Sí, señor. Señor, Bueno, entonces ya tenemos el sujeto. Lascarro, ¿qué sigue después de colocar el sujeto? el verbo to be. El verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be, Hat Lady? Are. Que es este mismo que está acá, véalo. No tengo que hacer nada más y no volver a colocar este mismo. Listo, véalo.
que es este mismo que está acá, vea. ¿Listo? ¿Qué viene después, Lascarro? El verbo to be con ing. ¿Verbo to be? El verbo principal. Ah, el verbo principal. ¿Y cuál es el verbo principal, Lady? Painting. Painting, véalo. Ese amiguito que tenemos aquí, vea. Que es pintando. ¿Sí ve? Que yo no he ido a buscar al diccionario, ni he buscado en internet. A los que dicen que no, que es que necesito internet porque no puedo hacer, ¿no? Aquí nosotros no lo necesitamos, vea. Entonces, ahí ya me quedaría la oración hecha porque hasta la comita ya no tengo más rayitas. Entonces, ¿qué iría? ¿Quién me dice qué dice ahí? ¿Quién es capaz? Les voy a ayudar. We significa nosotros. Nosotros ¿Sí? estamos pintando la escuela azul y blanco. Blanco. ¿Quién me habló? Yo, El yo. Lady. Ah, bien, Lady. Listo. Sí, porque es que no estoy viendo la hoja de Word y yo no estoy viendo quién me habla. ¿Listo? Muy bien, Lady. Entonces nosotros estamos pintando el colegio o la escuela azul y blanca. ¿Listo? Bien. ¿Quién más está aquí? Heider. Heider. Señor. Listo. Señor. Usted va a hacer la otra, la negativa. Y yo le voy diciendo la fórmula. ¿Listo? Y usted me dice qué escribimos. Bueno. Entonces la fórmula dice que primero vamos a escribir el sujeto. ¿Esta oración tiene sujeto? Sí, señor. Listo. Venga, venga, vamos con Heider. Heider, ¿tiene sujeto sí o no? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cuál es? Espérate. Ojo que estamos aquí, no tienen que mirar para ningún lado ni nada. Alguien que me le diga a Heider cuál es el sujeto. Yo soy profesor. ¿Qué? ¿Cuál es? El sujeto es we. ¿El sujeto es quién? We. El sujeto es we, véalo, aquí lo tiene Heider. ¿Y qué significa we? Que ya Blady lo dijo. Nosotros. Nosotros. Bien. Listo. Heider, seguimos. ¿Listo, Heider? Señor. Seguimos. Después de colocar el sujeto, la fórmula dice que va verbo to be. ¿Tiene verbo to be esta oración? Sí, señor. Heider. Sí, señor. Listo. ¿Cuál es? Es da, ¿Cuál? da, Ojo, porque es que vea que usted me está diciendo sí, señor, y le estoy preguntando por el verbo to be y me está diciendo cualquier cosa. Lea, ¿qué dice después de we? ¿Qué viene después de we? ¿Qué dice ahí? we are, ¿Cuál es el with verbo to are, be? with are, No. ¿Cuál es el verbo to be? are, El verbo to be are, es are. Si usted me dice que we es el sujeto, entonces are es el verbo to be. Ojo porque vea, ya pasamos por una oración, vamos por la segunda oración, esta es la tercera oración donde vuelve y sale lo mismo y estamos ahí y después a usted le toca hacer la primera y la última. ¿Listo? Entonces, después la fórmula dice que va a la negación. ¿Tiene negación esta oración? sí, ¿Y a dónde está la negación que no la veo? es No, panty, profe, no tiene negación. No, no tiene negación. Entonces toca escribirla. Ojo porque vean.
¿Listo? No tiene negación, ¿vale? Listo. Entonces, alguien que me lea qué dice la oración negativa. ¿Quién es capaz de leérmela? ¿En español o en inglés, profe? En español. Nosotros no estamos pintando la escuela de rojo y negro. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Listo? Entonces, nosotros no estamos pintando el colegio, la escuela, rojo y negro. Ojo, aquí le dicen que de qué color la estamos, si no la estamos pintando rojo y negro, ¿de qué color la estamos pintando? Azul y blanco. De azul y blanco. Azul y blanco. Muy bien, listo. Entonces ya me queda la última preguntita. La última preguntita la va a hacer Michelle. Michelle está ahí, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Michelle. Y entonces, Yulisa me va a leer la fórmula. Bueno, señor. Entonces pendiente, Michelle. Yulisa, ¿con qué empezamos? Verbo to be. Verbo to be. Michelle, ¿aquí hay verbo to be? No, señor. Entonces, ¿qué verbo to be coloco? Tú me dices, yo escribo. We. Ojo. Mire que, vea que eso es importante. Yo les dije a ustedes, ¿cuál es el verbo, cuáles son los 3 verbos to be que existen y que hemos trabajado? Alguien que me lo diga, los 3. Am, are, Am, is. are y is. Entonces me devuelvo. Y ¿qué? Y póngame cuidado. Michelle, este are que estaba acá, ¿qué era? El verbo to be. Véalo, de segundo. Ojo porque para eso tienen las fórmulas. Vea, aquí le aparece are, aquí le aparece are. Si no recuerdan, la primera hoja, por eso les dije yo que ustedes tenían que aprenderse en esto de memoria, porque si no, no van a poder seguir trabajando en todo el año y después van a quedar habilitando de pronto por allá inglés, porque eso se lo tienen que, ya llevamos 3 4 guías en el primer periodo, 3, esta es la cuarta guía. Y verbo to be, véalo. Y aquí aparece are, am, is. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Para que se los aprenda. Entonces vuelvo y pregunto, Michelle, ¿qué verbo colocamos aquí? Are. Are, aparte mírelo aquí, vea. Este Joe no es este mismo que está acá. Sí, señor. Y entonces, ¿con qué verbo va? Con are. Bueno, entonces, ¿ves? ¿Que es lo mismo? Sí, señor. Bueno. Listo. Jablady, ¿qué viene después del verbo to be? Sujeto. Sujeto. Entonces, ¿ya tenemos el sujeto, Michelle? ¿Sí o no? No, señor. Y entonces esto que está aquí escrito, ¿qué es? Eso es el sujeto, profe. Ese es el sujeto. Entonces miren que muchachos, que aquí lo que por eso se llama el ejercicio completar. Entonces yo completo siguiendo la fórmula. Entonces tenemos verbo to be y este sería el sujeto, véalo. Ya lo tengo. No hay que escribir nada más. Entonces, siga, Lady. ¿Qué viene después de colocar el sujeto? Verbo principal con ing. Michelle, ¿tenemos verbo principal con ing en esta oración? No, señor. Entonces, ¿qué tengo que escribir ahí? Pintando
Y en inglés, Mm, ¿cuál es? Painting. Ah, muy bien. Este que está aquí, véalo. Marquemos este. Listo. Painting. Entonces, están ustedes pintando el colegio y simplemente aquí cogemos los dos colores. ¿Cuál quieren? ¿Azul y blanco o rojo y negro? ¿Lila? ¿Cuál quieren? Azul y Rojo y blanco. negro. blanco. Bueno, ahí se los dejo a criterio. Ustedes cogen este o cogen este y ya, no es más. ¿Ok? Yo voy a escoger rojo y negro. Yo. No quiere decir de que ustedes lo tengan que hacer así. Listo, vea. Entonces, ahí ya terminaría ¿qué? El ejercicio, vea. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Mire, vea, aquí ya terminamos este ejercicio. ¿Listo? ¿De dónde saco todo? ¿De dónde saqué este rojo y blanco? Y negro, perdón. Vea, lo saqué de aquí, vea. Si yo no quería este color, entonces coloco el que saca, que ya el profesor me lo dio, porque aquí, ¿qué se supone que es esto? El complemento, ¿cierto? ¿Cierto, niños? Sí, Sí, señor. 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 Eso. Y entonces, y esto de acá pues también es complemento, entonces no es sino copiarlo. Bueno, entonces les queda para que ustedes hagan la primera, que es la A, ¿ya? Y la primera sí tiene respuesta. Y le queda para que hagan la última. ¿Listo? Bueno. ¿Sí me hice entender, niños? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. ¿Seguro, Heider? ¿Usted me No, entendió? señor. ¿Sí me Yo comprendió? no, profe. ¿No me entendió, Ascarro? Yo sí, pero por el momento no tengo ninguna pregunta. Ah, bueno, permítame un segundo. Bueno, entonces recuerden, para poder hacer el ejercicio, entonces vamos como con unas pisticas que les doy. Para poder hacer el ejercicio, entonces primero revisen qué les doy. Entonces, ay, aquí hay un verbo to be, aquí hay un complemento, aquí hay un sujeto, vea, por acá tengo verbo, ¿listo? Y después voy a la fórmula y empiezo, WH, sí tengo, verbo to be, no tengo, ah, pero el profe me lo da, entonces, vea, entonces voy llenando, ¿listos? ¿Listo, niños? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Listo, Señor. profe. y así mismo van haciendo la última también, ¿ya? Bueno, ahora vamos para el punto 2. El punto 2, ¿qué me dice? Dice, organice de forma correcta las siguientes oraciones aplicando las fórmulas gramaticales dadas para hacer oraciones informativas, oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, aquí hay una oración que no está en desorden y tengo que ordenarla. ¿Cómo hago para ordenarla? Entonces, para poder ordenarla, yo tengo que guiarme por estas fórmulas. Vea, por estas fórmulas me tengo que guiar. ¿Listo? Entonces, pistas que les voy a dar. Mire, esta es signo de pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Signo de pregunta, ¿ya? Entonces, como tiene signo de pregunta, hay dos opciones. ¿Qué tipo de oración puede ser? ¿Informativa o interrogativa? ¿Quién me dice?
Informativa. Interrogativa. Bueno, entonces hay una duda. Puede ser interrogativa o puede ser informativa, ¿cierto? ¿Sí o no, niños? Sí, Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mirarla ahí acá abajo. También tiene signo de pregunta, pero hay una clave. Vamos a ver quién se gana aquí otro punto extra. Señor, señora, En la pregunta A, ¿qué le pongo? ¿cómo así? ¿En cuál pregunta? En donde dice are, cat, the park, Espere, in the espere. water. Es que eso es lo que le estoy tratando de explicar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que ordenar la oración. Eso es lo que le estoy diciendo. Mm, Pero por eso les digo yo, porque es que yo les estoy explicando y ustedes como que no me están poniendo cuidado y después me están preguntando por lo que les estoy explicando. Entonces, ojo, hay que concentrarnos un poquitico, que vea que no es sino un ratico nada más que vamos a estar acá conectados. ¿Listos? Entonces, esta oración está en desorden. Tengo que acomodarla. ¿Cómo hago para acomodarla? Me tengo que guiar por las fórmulas. ¿Ya? Entonces, estas fórmulas son las que me van a dar el orden de la oración. Entonces le estaba diciendo, como esto tiene pregunta y esta también tiene pregunta, ¿cómo hago para saber yo cuál de las dos fórmulas uso? Porque vea, esta fórmula tiene pregunta, esta no tiene, esta de acá, no le quedaba, la afirmativa no tiene pregunta, entonces no me sirve. La negativa tampoco tiene pregunta, o sea que tampoco me sirve. Pero esta sí tiene pregunta, entonces me puede servir, pero tengo que escoger una de las dos. Entonces yo tengo que venir y leer las fórmulas. Mire, vea, la pista está en que la informativa lleva una palabra WH. Tiene doble. Tiene WH. Sí. ¡Ay, quítate ahí! Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, cuando vayan a leer la pregunta o la oración, entonces miramos. Entonces, este tiene signo de pregunta, ¿cierto? Entonces, como tiene signo de pregunta, vamos a saber, vamos a buscar a ver si tiene WH. ¿Tiene WH? Sí, señor. sí, señor. Entonces, como tiene WH, ¿qué fórmula utilizamos? Informativa. Utilizamos la informativa, ¿ya? Entonces, vamos a hacerla. ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? Yo la voy escribiendo. ¿Yo? Bueno, alguien que me vaya diciendo y yo la... Y yo qué, yo la vamos haciendo. ¿Quién me va dictando y yo voy copiando? Hágale, cualquiera. Are, profe. ¿Cómo? Profe, El Señora, inicio podría ser are. está sonando muy fea la voz. ¿a mí? Sí, señor. Pero, ¿todos me escuchan feo la voz o solamente Michelle? No, es que a veces se escucha entrecortado. No, profe, acá se lo escucha bueno. No, eso ya es la conectividad de ustedes. Ahí sí ya es problema del internet de allá.
si ustedes tienen más celulares o están viendo videos o en otras cosas, pues entonces díganle que no vean tantico para que les dejen dar la clase bien. ¿Listos? Para que puedan entender mejor. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos porque vea que estamos atrasados y todavía nos falta harto. Ustedes ya me dijeron que esta oración es informativa. Vayan a la fórmula de la informativa. ¿Y con qué empezamos? Con Watts. Listo. ¿Qué más? El que le sigue, profe, verbo to be. ¿Y cuál es? Pues no me digan el que le sigue porque entonces colocamos el que le sigue. Listo. Sujeto. ¿Ya? Vea. Entonces copio así. El que le sigue. Bueno, ustedes están viendo la pantalla, sí o no. Vamos a hacer el ejercicio, sí o no. Sí, señor. Bueno, pues entonces. Profe, ¿es Sí. así? No, pero. A ver. ¿Ustedes están leyendo la fórmula? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, ¿qué dice la fórmula que viene después del WH? Verbo to be. Bueno, el Verbo to be. verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? Are. Entonces, ¿por qué me aparecen que atin, que le coloque el sujeto? Si ahí la fórmula les está diciendo, muchachos. Vea, are. ¿Dónde está are? Aquí, vea. Mírelo. Entonces, voy a colocar en rojo lo que ya va saliendo. Y ustedes allá pues van tachando lo que ya va saliendo. Listo. Después, ¿qué viene? Después de colocar el verbo to be, ¿qué viene? El sujeto. Verbo principal con ing. Después del verbo to be viene el verbo principal con ing. El sujeto, profe. Viene el sujeto. ¿Y cuál será el sujeto? De las palabras que están ahí, ¿cuál creen ustedes que sea el sujeto? The cats. Sería cat. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es cat? Gato. Gatos. Gatos. Entonces, como yo no puedo colocar gato solito, tengo que colocar los gatos. Entonces colocaría THE y cat. Listo, ya. Entonces vamos a colocar esto en rojito para que ya sepamos que lo... Listo. Después, ¿qué me dice la fórmula que debe venir? In the past. Verbo principal con ing. Verbo principal con ing. ¿Y cuál es? In at. Eating. Eating. Eating, ¿cierto? Eating. Véalo. Listo. ¿Qué están los gatos comiendo? Entonces vamos a colocar esto en rojito. ¿Y qué palabritas me quedan? Me quedan esas tres. Entonces, ¿cómo las escribo? In the park. In the park. ¿Y qué me falta colocarle? ¿Qué me quedó? El signo de interrogación. El signo de interrogación, vea. Todo ya está en rojo. Ya coloqué todo, lo único que me falta es el signo de interrogación. Listo. ¿Alguien por ahí tiene el micrófono prendido? Apáguenlo, por favor. Bien. Otra vez.
Jennifer. Bien. Entonces, ahí ya tenemos la oración, vea. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Lascarro, ¿ya me entendió qué es lo que toca hacer? Sí, señor. Entonces, ahorita, así mismo hacen las demás. Por ejemplo, esta tiene signo de pregunta. Pero, ¿qué no tiene esta? Esta, por ejemplo, no tiene WH, vea. Mire que esta oración no tiene WH. O sea, hace que esta oración vendría siendo ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es esta oración? Interrogativa. Sería interrogativa. Entonces toca guiarse por la fórmula de la interrogativa. ¿Listo? Esta, por ejemplo, no tiene signos de pregunta. ¿Y cómo hago para saber qué fórmula utilizo? ¿Qué tipo de oración sería esta? Una afirmativa, profe. Afirmativa. Entonces me guío por la fórmula de la afirmativa. Y esta, vean, tiene negación. Blanco de gallina lo pone y frito no lo comemos. Negativa. Negativa. Y esta vuelve y sale con pregunta. Y ustedes ya saben, ¿qué tenemos que hacer? Revisar qué, si tiene qué. WH. Ajá. ¿Tiene WH esta oración? Sí, señor. Entonces, Señor. ¿qué sería? ¿Qué tipo de oración es? ¿Interrogativa o informativa? Informativa. Informativa. Entonces se guían por la informativa. ¿Listos? ¿Listos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. pasamos para la tercera. En la tercera, niños, te dicen que tienes que corregir. ¿Qué significa corregir? Que hay oraciones que están mal escritas, tienen errores. Entonces tenemos que ir a buscar el error y corregirlo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la primerita, vamos a corregir la primerita. Miren. Entonces, aquí vuelve y sale lo mismo, vea, tiene signo de pregunta y tiene WH. Entonces, si tiene signo de pregunta y tiene WH, quiere decir que es oración ¿qué? Afirmativa. No, afirmativa no. Negativa. Interrogativa. No, lean bien. Informativa. Informativa. Ojo que una cosa es afirmativa y otra cosa es informativa. Suena parecido, pero no es lo mismo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que corregirla. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que la fórmula me dice que lo primero que tengo que escribir es ¿qué? We. WH. WH, eso, hay que seguir la fórmula. La fórmula me dice qué es lo que tengo que escribir yo. Listo. Bien. Después la fórmula, ¿qué me dice que debe venir? Rapidito. El sujeto. Esperen, Verbo venga, to be. lean la fórmula, lean la fórmula. Lascarro, busque la Verbo fórmula to- que diga informativa. Lascarro. Sujeto, profe. Espere que estoy con Lascarro porque Lascarro está como perdido un poquito. Lascarro, busque la fórmula que Ya diga encontré informativa. la hoja de la afirmativa. ¿Cómo? Ya encontré la hoja de la afirmativa. Pero es que usted me está diciendo afirmativa hace rato y le estoy diciendo que es informativa. Informativa. En la que le sigue el WH es verbo to be. Verbo to be. Listo. ¿Qué verbo to be hay acá? En la oración. Are. Are. Listo. Entonces hay que mirar a ver si este verbo to be le sirve a este sujeto. ¿Listo? Hay que mirar. Entonces dejémoslo ahí. No lo vayamos a escribir todavía. Entonces hay que revisar si el verbo to be le sirve a este sujeto. ¿Y quién es este sujeto?
mi hermano, ¿no? Sí, señor. ¿Y cuál sería el pronombre para mi hermano? ¿De quién estaríamos hablando? Mi brother. No, pues yo sé que se escribe brother, Bro. pero ¿cuál sería el pronombre? Él, ella, eso, ustedes, nosotros. ¿Cuál de estos pronombres que están aquí ¿Qué, profe? le sirve a mi hermano? ¿Cuál le sirve? Estamos hablando Y de... Señor, a ella no le sirve, profe. Entonces sería Joe R. espere. Espera, Antico. Estamos hablando de mi hermano, ¿cierto? ¿Hermano es hombre o mujer? Pues, pues sí. Hombre. Hombre. ¿Listo? O sea, es de que estamos hablando de él o de ella. Él. De él. Él. Entonces vayan a la primera tablita que yo les di. Profe, yo hablando solo, yo pensaba que tenía el micrófono prendido. Entonces, y busquen dónde está él. Y, profe, en I. He. ¿Y cuál es el verbo to be para él? Is. 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 Si ve que si ustedes se aprenden esto, no tienen que estar mirando para atrás y para adelante ni nada, simplemente ya eso ya les sale, pero pues como todavía no lo hemos aprendido, pues entonces entonces ya sabemos que mi hermano es él y él no va con are, va con is, o sea que ahí corregimos el primer error, porque el profesor la escribió mal. Listo. Entonces, seguimos. Después que ya corregimos el verbo to be, tenemos el sujeto. ¿Qué otro error tendremos ahí en esa oración? Vamos, niños, vamos. Le falta ing al verbo. ¿Y cuál es el verbo? Cook. Entonces tenemos que escribir cook está ahí, entonces como dice que todos los verbos deben de llevar ing, entonces le falta eso y simplemente coloco lo otro. Entonces, y signo de pregunta. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los errores que tengo que buscar yo? Los errores que tengo que buscar yo es entonces, los errores que tengo que buscar es primero, mirar si el verbo to be le sirve al sujeto. Segundo, revisar que los verbos principales tengan ing. Y tercero, si el orden de la oración está correcta. Por ejemplo, si yo me llegara a encontrar este WH, yo lo quito de aquí y lo pongo por acá. ¿Ahí está bien o está mal? Está mal. Está mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues colocarlo en el orden donde tiene que ir. ¿Listos? ¿Listo, niños? Listo, profe. ¿Sí me hice Listo, entender? profe. ¿Sí me hice entender? Sí. Listo. Vea, por ejemplo, aquí. Este tiene un sujeto. Y aquí hay un verbo. Hay que revisar si este verbo le sirve a este. Si no le sirve hay que cambiarlo. Pero aparte de eso, mire dónde está la negación. Entonces ustedes van mirando la fórmula porque es negativa, vea. Entonces, diga que alguien
Se conectó ahorita. Entonces, ustedes van viendo las fórmulas y se van dando cuenta. Por ejemplo, esta oración es negativa, vean. Entonces hay que buscar la fórmula de las negativas para que se guíen. Y aparte de eso, tienen que ver si el verbo to be es el que le sirve al sujeto, si le falta ing. ¿Listo? ¿Listo, niños? Listo, profe. Bueno, vea, esta es pregunta, vea. Pero no tiene WH. No quiere decir que tengan que colocarle WH porque es interrogativa. ¿Listos? Listo, profe. Listo. Bueno. Ahora, la última es la más difícil. Esta es la más difícil, pero esta pregunta o este ejercicio recoge todo lo que ya nosotros hemos hecho. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen una oración en español, la van a pasar a inglés y la van a contestar de forma afirmativa y de forma negativa. No más. ¿Listo? Y aquí les doy 3 preguntitas. ¿Cuál quiere que hagamos? ¿La primera? ¿La segunda o la tercera? ¿Cuál hacemos? La primera. La primera. ¿La primera? Bueno. Entonces, vamos a pasar la primera a español. Perdón, a inglés. Entonces, esta oración, ¿cómo se llama la primera oración que nosotros encontramos? ¿Dónde están los gatos caminando? No, que cómo se llama. ¿Qué tipo de oración es? Informativa. 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 Entonces, eso lo tengo que tener yo clarito. ¿Para qué? Para poder utilizar la oración que es. La oración correcta. La fórmula. Entonces, como ya sabemos que es informativa, entonces utilizo la fórmula de las informativa. Entonces, la fórmula de la informativa dice que primero comienza con ¿quién? ¿Con qué es lo que primero que tenemos que escribir? WH. Y aparte de eso me lo dicen, vea, ¿dónde? Entonces, alguien que me diga cómo se escribe dónde. Bueno, ya sé que lleva WH. Oh. Ojo, lean la guía, que en la guía está. Oh. No, ¿quién me está leyendo por ahí que no está leyendo bien? When, Voy a ponérselos acá para que lo lean porque... en, Mire, Unos perdidos. vea, güere y dice ahí, ¿dónde? Ahí está, vea. ¿Están viendo mi pantalla? sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se escribe dónde? Alguien que me diga cómo se escribe. Güere, digan güere. Ahí está. ¿Se los di o no se los di? Ahí se los doy, vea. Entonces, güere. ¿Sí o no? Listo. Después, ¿qué dice que viene qué dice la fórmula que debe venir? ¿Verbo to be? Verbo to be. El verbo to be. Ojo porque acá dice están. Vea, estamos hablando en plural. Los gatos. Gatos. Entonces, ¿cómo se escribe están? Are. Ah, listo. ¿Y cómo se escriben los gatos? Profe, Señor. ahí le paso a mi abuelita para que le hable. Hola, Aló. Edgar, buenos días. Señora. Aló, Sí. buenos días. Buenos días. Hola, Edgar. Lo que pasa es que el internet es de mi celular y tengo una remisión y me toca irme para Florencia. ¿Él puede copiar después o qué podemos hacer? Yo ahorita cuando termine la clase la voy a grabar. Bueno, entonces seguimos. Ya vamos a acabar. Te estaba preguntando, ¿alguien sabe cómo se escriben los gatos en inglés?
Cats. Pero los... Cats. The cats. Ah, the cats. Ahí. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. ¿Dónde están los gatos? Where are the cats? Y falta caminando. Entonces, toca buscar el verbo caminar. ¿Cierto? Entonces, si no recuerdan, entonces venimos acá a la tabla que yo les di de verbos y buscamos. ¿Qué verbo vamos a buscar? No podemos buscar caminando porque aquí no lo vamos a encontrar. Vea, dice comer, trabajar, dormir. Vea, caminando no está, pero sí aparece ¿cuál verbo? Caminar. Caminar, vea. Caminar. Caminar si lo encuentro ahí, vea. Entonces lo que tengo que hacer es venir y copiarlo. ¿Ya? Yo vengo y lo copio, vea. Lo copio aquí. ¿Y qué le falta a eso? ING. 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 Listo. ¿Y qué más le falta? Signo de pregunta. Signo de pregunta. Para que tengan en cuenta una cosa, en español, niños, utilizamos los dos signos de pregunta. Eso ustedes se lo enseñaron cuando estaban por allá en primaria. Pero en inglés solamente utilizamos el que cierra, el último signo. Los demás no. ¿Listo? Y ya. Entonces, como ya hice la pregunta, vea. Ahora, ¿qué me toca hacer? Responder la pregunta de forma afirmativa y después de forma negativa. Entonces ya sabemos que la pregunta dice, ¿dónde están los gatos caminando? ¿Quién me la responde en español? ¿Qué podemos contestar en español? En español, ¿quién me la responde? ¿Quién se me conectó de último? Acá está Michelle, Heider, Valentina está por aquí por el celular de Chiruley. Entonces, ¿cómo contestamos? La pregunta dice, ¿dónde están los gatos caminando? ¿Cómo la podemos contestar en español? En el patio. Pero contésteme toda la oración, teniendo ¿En el en patio, cuenta. profe? Pero contésteme toda la oración teniendo en cuenta lo que hemos trabajado con las fórmulas. Los gatos están caminando en el parque. Eso. Bien, entonces podemos responderla de dos formas. Una, utilizando, como lo dijo Michelle, fue la que me habló, ¿cierto? Sí, señor. Entonces podemos utilizar lo mismo, vea, el sujeto, los gatos, porque ese es el sujeto, después viene el verbo, están, después el verbo principal, caminando y después viene en el complemento, in the park. Esa es una forma de contestarla. Los gatos están caminando en el parque. La otra forma es reemplazar a gatos por el pronombre. ¿Listo? ¿Dónde están los gatos caminando? Ellos están caminando en el parque. Entonces tenemos dos formas. ¿Sí? Colocar they, que reemplazaría en este caso el pronombre sería ellos, o colocamos los gatos. Listo. ¿Sí me hice entender, niños? Sí, señor. Señor. Bueno. Entonces, y después me toca hacer la negativa. Entonces vamos a hacer la negativa. Aquí mismito vamos a hacer una comita y vamos a hacer la negativa. ¿Listo? Ahí ustedes tienen espacio para que la puedan hacer ahí. Entonces, la negativa, pues, ¿qué me dice la negativa? Pues vuelvo y copio lo mismo. Si ustedes colocaron ahí los gatos, pues entonces yo coloco otra vez los gatos. ¿Qué más dice la fórmula? Ya coloqué el sujeto. Después viene ¿qué? La negación, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Bueno, ¿cierto? O sea que aquí quedarían los gatos no están, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, bueno. Señor. ¿Eso sabe qué quiere decir? Que hemos perdido casi hora y 45 minutos de explicación. Porque la fórmula dice que primero va el verbo to be. Miren, va el verbo to be y después va la negación. ¿Ya?
Aparte, en el ejemplo que hay acá, primero va el verbo to be y después va la negación. Yo les acabo de colocar una cascarita para ver quién se resbala y se resbalaron todos. Porque no va así. Ustedes tienen que decir, no, profe. Primero va el verbo to be y después va la negación. Ojo con eso. Ya acuerda que yo les dije a ustedes, en español primero suena el verbo to be, pero como no estamos escribiendo en español, estamos escribiendo en inglés primero se escribe el verbo to be. Los gatos no están caminando. Y otra cosa que les dije es que los complementos tienen que ser diferentes, entonces tenemos que colocar otro lugar. ¿Qué otro lugar podemos colocar? La casa. No, pero otra cosa. Bueno, porque es que la casa es muy grande. Una parte de la casa entonces. ¿El comedor? Bueno, coloquémoslo así. Dining room. Entonces, pregunta, ¿dónde están los gatos caminando? La pasamos a inglés. Where are the cats walking? ¿Dónde están los gatos caminando? Le respondemos, los gatos están caminando en el parque. The cats are walking in the park. También la respondemos de forma negativa. The cats are not walking in the dining room. Los gatos no están caminando en el comedor. Recuerden que este gato lo podemos cambiar por ¿quién? Por they. Y él lo mismo. ¿Listo? Lo podemos cambiar por este. Cualquiera de las dos. ¿Listo, niños? ¿Me dice entender hasta ahí, niños? Sí, señor. Sí, señor. Entonces a ustedes les quedan para que hagan esta que está acá y esta otra que están acá. ¿Listos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. De donde no están caminando los gatos. ¿Cómo así? Que no le Es alcanzó a que- escribir. Ah, pues Es que el cosito no me dejaba escribir porque no podía ver bien la palabra. pues que este es un ejemplo. No me van a salir con el mismo ejemplo que yo hice. Esta de aquí sí les va a quedar igual. Pero yo aquí coloqué parque y aquí coloqué dining room. Ustedes no van a colocar la misma. Ustedes tienen que inventarse otro lugar y otro lugar. ¿Listo? Listo. Ya, porque yo aquí esto y acá sí les va a quedar igualito. Lo que les va a cambiar a ustedes son los complementos. ¿Vale? Porque ustedes sí, cada uno me tiene que colocar un complemento ahí diferentico. ¿Listo, niños? Listo, profe. Listo, profe. Bueno. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Pregunten. Profe, yo no entendí muy bien esto, entonces yo me devuelvo. Les digo de dónde lo sacan. Recuerden, lean la guía. Ve, ahí está la conjugación del verbo to be. Ahí tienen los verbos. Los mismos ejercicios le van diciendo. Recuerden que para corregir hay que mirar a ver si el verbo to be le sirve al sujeto. Recuerden que cuando estamos hablando en plural, sujetos en plural, el verbo siempre va a ser are. Recuerde que el am solamente sirve para yo. ¿Listo? Entonces, ¿pasamos a la educación física? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, vean. Esta de educación física, esto no tienen que escribir nada de esto, ¿ya? Y aquí, esto que está aquí no lo tienen que pasar al cuaderno, o sea, no, y si lo pasan, pues ya después que ustedes practiquen la escritura o algo, pero no les voy a dar nota por eso, por ponerse a escribir todo esto, no, eso es para que lo peguen ahí en el cuaderno, ¿ya? Ustedes lo pueden recortar ahí y lo van pegando en el cuaderno para que lo tengan como material de consulta para próximas actividades, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Dice, actividad desarrollada por los estudiantes. Según el texto anterior, ¿cuál texto anterior? Todo esto que está acá, de la actividad física, todo eso, dice, seleccione la afirmación correcta de las siguientes expresiones, ¿ya? Entonces ustedes van a colocar, ustedes la pueden pintar, digamos, ustedes pueden llegar y decir, no, para mí es esta, entonces yo la pinto, ya.
O le pueden colocar una X ahí al frente, ¿ya? O le pueden colocar un chulito. ¿Listo? ¿Ya? Lo importante es que me seleccione. Entonces dice, la actividad física es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante porque aumenta los niveles de sueño de la persona? O sea, la persona mantiene durmiendo todo el tiempo. Ayuda a la realización de las tareas o trabajos de la casa. Presenta beneficios para el corazón y los pulmones. Aumenta el peso corporal de las personas. O sea, las personas que hacen ejercicio se vuelven más gordos. Entonces, hay que leer, ¿sí? Y aquí le van diciendo. El ejercicio de un tipo, bueno, acá dice, la actividad física produce efectos positivos en muchas partes del cuerpo. En este tema estudiaremos los beneficios de la actividad física representa para el corazón y los pulmones. ¿Ve? Entonces más o menos por ahí, entonces presenta beneficios para el corazón y los pulmones. Entonces más o menos, ¿listo? Entonces ustedes dicen, ah, ve, el profesor por aquí nos dijo algo, vea. ¿Listo? Entonces aquí le pregunto, actividad física es, entonces, según lo que leyeron allá arriba, cualquier cosa que hagamos solo con los dedos. Se refiere a los movimientos que benefician la salud. Hace referencia al estado de reposo. Reposo es cuando están durmiendo. Y es lo que hacemos cuando estamos dormidos. Entonces, si ustedes ven que es lo que es actividad física, entonces ustedes escogen. Y así mismo van leyendo y van escogiendo todo lo que... Dice, vean, ¿cuál de los siguientes ejercicios no permite el fortalecimiento de los huesos? De los huesos. Entonces, por acá arribita le van a decir a ustedes. ¿Ya? Por acá arribita le van a decir a ustedes. Dice, la actividad aeróbica se llama también actividad de resistencia. La actividad aeróbica hace latir el corazón más rápido. ¿Listo? Por acá le dice, tipo de actividad física. La actividad física del corazón. Dice, los 4 tipos principales de actividad física son la actividad aeróbica, las actividades para el fortalecimiento de los músculos, las actividades para el fortalecimiento de los huesos y los estiramientos. Entonces, vea, por acá dice fortalecimiento de los huesos. Entonces, empiezo con la actividad aeróbica. Listo, entonces vamos más abajito. Otros tipos de actividad. Los otros tipos de actividad física, la actividad para fortalecer los músculos, las que fortalecen los huesos y los estiramientos benefician al cuerpo en otras partes. Entonces, las actividades de fortalecimiento muscular mejoran la fuerza, la potencia y la resistencia de los músculos. Hacer flexiones de brazo en el suelo, lagartijas, hacer abdominales, levantar pesas, subir escaleras y cavar una huerta en el jardín son ejemplos de actividades de fortalecimiento muscular. Recuerda que estamos buscando la de los huesos. En las actividades de fortalecimiento de los huesos, los pies, las piernas o los brazos sostienen el peso. Entonces aquí le dicen, vea, correr, caminar, saltar la cuerda y levantar pesas. ¿Ya? Ahí le dicen. Entonces por acá le estoy diciendo yo, ¿cuál de los siguientes ejercicios no permite el fortalecimiento de los huesos? Tengo correr, hacer lagartijas, saltar y levantar pesas. ¿Cuál fue el que no leí? Ninguno. Hacer lagartijas. Hacer lagartijas. ¿Ya? Y así sucesivamente van contestando. Lo último, recuerda que son 4 tipos de ejercicios. 4 tipos que acabamos de leerlos. Véalos. ¿Listo? Vean. 4 tipos. ¿Listo? 4 tipos. Listo, profe. Dice, son 4 tipos. Escríbelos en el cuaderno y haz un dibujo de cada uno. Y con tus palabras haz un comentario de la importancia de realizar ejercicio. Cada uno de estos ejercicios. Entonces usted dice, bueno, yo sé que uno es actividad aeróbica. Entonces ahí como le dan ejemplos de actividad aeróbica, entonces hace uno, por ejemplo, montando bicicleta. Entonces actividad aeróbica, montar bicicleta. Y entonces usted con sus palabras dice, es importante realizar estos ejercicios para que no nos veamos bonitos o fortalezcamos los pulmones o el corazón, según lo que digan ahí. ¿Listo, niños? Y listo. Listo, profe. Al final, no se les olvide que ahí viene la autoevaluación. Tanto en la de inglés como en la de español viene la autoevaluación. Y recuerden que la autoevaluación, como esta clase está siendo grabada, entonces voy a llenar porque hay algunos niños que no me están colocando la autoevaluación como debe ser. Entonces ustedes acá la marcan
colocan el grado, el periodo de segundo, la fecha en que están enviando y el área. Una para educación física y una para inglés. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, bueno, envío mi trabajo en la fecha indicada y con buena presentación y todo, listo. Entonces usted dice, sí, entonces yo me voy a colocar 5. Bueno, listo. Entonces soy autónomo para hacer, o en ocasiones necesito el apoyo. No, yo me levanto solito, nadie me dice haga tareas ni nada, pero yo me voy a colocar 4 o 5. Bueno. Después dice que soy disciplinado y establezco un horario. Dicen, no, yo no establezco ningún horario. Yo cuando me da por allá, entonces me voy a colocar 3. ¿Qué soy yo? Me comunico con mi docente por medios que sugiere. Bueno, yo lo escribo más o menos al profesor. Le voy a decir 4 o 5. Listo. ¿Qué tengo que hacer yo después? Coger esos resultados y sumarlos. Entonces yo cojo 5, le sumo 4 o 5, le sumo un 3, le sumo un 4 o 5. Eso me da un resultado. Eso me da 17. Ese 17 lo tengo que dividir entre los números. ¿Cuántos números escribí? Escribí 1, 2, 3, 4 números. Entonces tengo que dividirlo entre 4. Y el resultado, lo que me dé, es la nota promedio. Entonces aquí me dice que me da 4.2. Entonces ese es lo que yo le voy a colocar. Y ahí ya me queda la autoevaluación y se la envío al profesor. ¿Listo, niños? ¿Tienen alguna duda? No, señor. Bueno, entonces ya saben, pueden ir haciendo los ejercicios y me escriben, me preguntan y yo con mucho gusto les colaboro. ¿Vale, niños? Bueno, señor. Bueno, señor.